No se ponga triste. Gloria a Jesús. Capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. ¿Lo tienen todos, hermanos? Doy lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Señor, bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. No deje de alabar y de bendecir al Señor. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Si usted no alaba a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se van. Van a buscar una iglesia donde alaben a Dios. Bendito nombre del Señor. Gracias te damos, Señor. En este pasaje que solamente San Lucas declara, porque los demás evangelios no están, es un pasaje que nos indica dos cosas importantes. La primera, que Lucas habla de la vida eterna. La vida eterna es una realidad. La vida eterna, para los que no saben qué cosa es morar en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. La vida eterna es estar en un lugar donde no existe la muerte. Es vivir para siempre. Bendito sea el Señor. Y gozar de la gloria y de la bendición de Dios que Él ha preparado para sus hijos. Amén. Gloria a Cristo. Así que la vida eterna es importante. Hay gente que no entiende esto, por eso no lo cree, no lo comprende, no lo entiende. Hay personas que dicen que no existe el cielo. Y estoy hablando de lo que enseñan las Escrituras. Que no hay cielo, que no hay infierno, que eso de la vida eterna no es factible, que solamente 144,000 no van a estar allá, el resto no va a estar, ¿no? Entonces hay doctrinas y enseñanzas que no aseguran la vida eterna. Pero sin embargo, cuando el Señor está hablando aquí, Él declara y dice: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? O sea, la vida eterna es una realidad. Una realidad que tenemos que buscar, una realidad que tenemos que aceptar por la fe y que tenemos que amar. Tenemos que amar la vida eterna. No améis este mundo como si fuera eterno, porque este mundo no es eterno. Eterno es donde está Dios, en el cielo. Nosotros amamos más esta vida que la vida eterna, como si fuéramos a vivir para siempre aquí. La vida es corta aquí en este mundo. Entonces, esa es una gran realidad, la vida eterna. Ahora, el intérprete de la ley hace una declaración que creo es la interrogante en todo el mundo cristiano. Él dice: muy bien, ya que hay una vida eterna, ya que hay un cielo, ya que hay un Dios morando en el cielo y que ha preparado todo para nosotros, este intérprete, que era un religioso muy preparado en las Escrituras, él dice: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Bendito sea el Señor. Esa es la gran pregunta. La gran pregunta que se hacen millones de creyentes. ¿Qué hacer para heredar la vida eterna?
¿Qué es lo que hay que guardar? ¿Qué es lo que hay que desechar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque para el intérprete de la ley, algo se tenía que hacer. No vamos a llegar al cielo sin hacer nada. Así que tiene que haber algo que va valorizando, acciones que se valorizan, que se van sumando, hasta tal vez, según el criterio del intérprete, llegar a una línea donde ya podemos decir, ya tengo la vida eterna. Algo hay que hacer. De alguna manera hay que comportarse. De alguna forma hay que hablar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Algunos dicen, bueno, venir al templo siempre. Otros orar, otros ayunar. Otros vestir de una manera. Otros guardar ciertos días como el sábado. Otros, pues bueno, cumplir la ley, obedecer la palabra, etcétera, etcétera. En ese tiempo, cuando el Señor está hablando de estas cosas, no había para los judíos varias religiones en su país. Para los judíos en general, había solamente una religión, que era el judaísmo. No existía otra religión. Y el judaísmo, amado hermano, era la religión que guardaba la ley. La ley que Dios había dado a Moisés allí en el monte Sinaí, cuando Moisés sube en aquel monte y Dios le da las 2 tablas de piedra donde estaban escritas los 10 mandamientos. Y luego, en el transcurso del tiempo, a partir de ese momento Dios comenzó a añadir más y más leyes. Todas estas leyes fueron recopiladas, juntadas, amén, y escritas por Moisés en el libro desde el Génesis hasta Deuteronomio. Por eso es que para los judíos tener esos manuscritos que se le llamó el Pentateuco, que era penta, que significa 5, y teuco, que significa Dios, por lo cual dice los 5 libros de Dios. Este Pentateuco, también llamada la Torah, porque así se le llamaba a los 5 primeros libros que escribió Moisés, o a los 5 que escribió él. Y en esos 5 libros estaba resumida toda la ley. Ahí estaban todos los mandamientos, todo lo que había que hacer dentro de los programas, de lo que eran las fiestas religiosas, de lo que eran los sacrificios, de lo que era la ley moral, de lo que era la ley ceremonial, etcétera, etcétera. Todos los ritos y todo lo que se tenía que hacer y dejar de hacer estaba escrita en la ley. Cuando el Señor menciona al intérprete, Él está en un tiempo donde están sujetos a la ley. Por eso cuando el intérprete le pregunta, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El Señor le respondió, ¿qué está escrito en la ley? Le dice, ¿cómo lees? O sea, como vivían bajo la ley, el Señor le responde, bueno, ¿qué está escrito en la ley? Porque tú preguntas, ¿haciendo qué cosa? La ley te lo explica. ¿Cómo tú lees? ¿Qué entiendes? Entonces el intérprete dice, bueno, yo entiendo que se debe amar a Dios por encima de todas las cosas y luego al prójimo como a uno mismo. Entonces el Señor le confirma que eso es correcto. Haz esto y vivirás. Entonces debes amar a Dios y a tu prójimo. Bendito el Señor. Esto también demuestra que el intérprete de la ley, porque ¿qué era un intérprete de la ley? Era uno que estudiaba
¿verdad?, el sentido de la ley. Porque algunos podían malinterpretarlo, algunos podían desviarse del sentido interpretativo de la ley. Entonces, estos hombres eran eruditos, gente muy estudiosa, conocedores del hebreo antiguo, del griego, del arameo. Ellos conocían varios idiomas, especialmente los idiomas que se habían usado para escribir la ley en el Antiguo Testamento. Entonces, este intérprete, como era muy preparado, él no menciona otros aspectos de la ley. Esto demuestra que este hombre tenía una conclusión, y una conclusión muy buena, porque él declara en su respuesta, lo dice el versículo 27, aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le responde: bien has respondido, haz esto y vivirás. Bendito el Señor. El intérprete de la ley capta el sentido principal de la ley, porque si bien es cierto, la ley del Antiguo Testamento era bien extensa, sin embargo, el espíritu de la ley tenía dos cosas importantes, básicas, que el intérprete logró comprenderla perfectamente. Todo el resumen de la ley, como lo dice Pablo más adelante, está basado en dos hechos importantes: amarás a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese era el centro, realmente el resumen, el centro, la razón de la ley. En eso estaba basado todo el sentido de la ley, a pesar de sus miles o cientos de leyes y normas. En eso se centraba la ley: amar a Dios y al prójimo. Pero, por supuesto, estaban añadidas muchas normas más que eran importantes cumplirlas, pero como base, estos dos estaban primero. El primer mandamiento, que era amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Esto usted no lo encontraba en sí en la ley. Si usted analiza los 10 mandamientos, no existe amarás a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No está dentro de los 10 mandamientos. Tampoco lo va a encontrar en toda la ley. Entonces, ¿cómo es que se le atribuye como primer mandamiento? Si no existe, no está. Porque es la interpretación de la ley. Es como cuando usted lee un libro y al final le preguntan: ¿y de qué se trata el libro? Bueno, trata de la vida de un ciego, ¿no? O sea, el resumen es que el libro está centrado en la vida de un hombre ciego. Cuando se leen las escrituras, dice: bueno, ¿y qué es lo que dice el Antiguo Testamento? ¿En qué se centra el Antiguo Testamento? Bueno, el Antiguo Testamento, en resumen, se centra en que tienes que amar a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que yo entiendo de todo el Antiguo Testamento. Es lo que quiso decir y dijo el intérprete. Por eso que el Señor lo felicita. Y el Señor le dice: muy bien has respondido. O sea, has interpretado muy bien. Porque en general, todo el orden y toda la razón de la ley y de las normas y toda la legislación que Dios puso aquí en Moisés para que escribiera esta ley, estaba basado únicamente en esas dos cosas. Cuando entramos al Nuevo Testamento y San Pablo declara, San Pablo dice lo mismo, ¿no? Que toda la ley se basa en amar a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El que ha cumplido con estos mandamientos ha guardado la ley, dice Pablo. Bendito sea el Señor. Interesante saber que había una
resumen o un fundamento que se desprende de la ley. Interesante, porque nosotros, por ejemplo, los latinos, no estamos acostumbrados a leer. A nosotros nos gusta ver televisión, ver programas, nos gusta ver figuras, figuritas, cosas, pero no nos gusta leer. Se nos hace pesado tener que leer un libro, ¿no? Y los cristianos creen que los únicos libros que pueden leer son los libros cristianos, que no van a encontrar nada bueno en otros libros, y eso es totalmente falso. Hay muchas cosas buenas en muchos libros que no son ni siquiera cristianos, pero hablan de historia, hablan de biografías, hablan de cosas importantes. Hay un análisis de algún aspecto que ellos lo manifiestan a través de sus libros, y eso es bueno. Hay muchos autores que se han destacado porque tienen una literatura extraordinaria, pero como a nosotros no nos han acostumbrado a leer, y usted tampoco acostumbra a su hijo a leer, usted, para desligarse de su hijo, le tira el celular y que haga lo que quiera con el celular, pero usted no lo pone a leer un libro. En otros lugares, Europa, Estados Unidos, ellos desde pequeños están acostumbrados a leer libros extensos, bastantes libros. Un americano, por ejemplo, ya de edad de 50 años, se ha leído como mínimo unos 2000 libros. Imagínense cuánta información tiene ese hombre, cuánta cultura, cuánta educación, cuánta formación, porque ha leído bastantes libros. Usted nunca lo va a ver en un ómnibus o en un avión escuchando música o viendo en el internet o chateando. Usted siempre lo va a ver leyendo un libro. Así para, leyendo un libro. Está en un restaurante y si terminaron y el otro todavía está comiendo, abre su libro y sigue leyendo. Y no para hasta terminar de leer esa obra. Y al final saca un resumen de lo que leyó. Es interesante este libro porque este libro habla de que hubo una época en que hubo una guerra y esto y lo otro. O sea, hay libros, hermanos, que son extraordinarios, que son maravillosos, te trasladan a épocas antiguas y son historias verdaderas, con hechos contundentes, que usted se queda sorprendido de lo hermoso que es. Hay gente que se ha entregado a la búsqueda, a la información, para que nosotros lo tengamos todo listo a la mano, ¿no? Es como un predicador. El predicador se ha metido a la búsqueda del conocimiento de la palabra de Dios para que usted pueda entender lo que usted nunca lee, porque usted no lee la Biblia. Sería mentira que usted diga, sí, pastor, yo sí leo. Usted no lee. Y usted dice, yo no tengo tiempo, es falso. Tiempo tiene de sobra para leer la Biblia. Usted no tiene costumbre de leer la Biblia. Como no tiene costumbre de leer ningún otro libro. Usted nunca ha leído a Borges, por ejemplo. Es un hombre tremendo. Nunca ha leído. ¿Por qué? Porque no le interesa. Porque piensa que no va a encontrar nada. Porque cree que ahí no va a haber nada interesante. Hay muchas cosas interesantes. Hay muchas cosas que usted descubriría. Hubo una profesora en una oportunidad que le dijo a una niña, le dijo, ¿sabes lo importante que es la lectura de un libro? En un libro tú puedes convertirte en el personaje que quieras. Tú puedes ser un superhéroe, tú puedes trasladarte a batallas, a cuentos, a cosas interesantísimas. Y puedes aprender mucho de la historia y puedes aprender mucho de la vida de los antiguos hombres, cómo fueron las colonias hace siglos atrás, cómo se desarrolló la industria en el mundo, cómo se afectó la economía. O sea, hay muchas cosas
que la gente a través de datos, de información y de búsqueda han recopilado y lo transmiten haciendo su propio análisis, etcétera, etcétera. Y cuando usted lee eso y llega a entender lo que ahí dice, entonces usted saca un extracto que es el fundamento de ese libro. Cuando Dios le dio las leyes a Moisés, todas estas leyes fueron recopiladas. Por eso aparecieron los escribas. Los escribas eran aquellos que recopilaban, o sea, copiaban y copiaban los escritos, los pasaban a los papiros, que eran unos tallos de plantas que se podían desprender y se convertían como especie de una cartulina. Lo secaban al sol y se ponía duro, y ahí escribían y luego lo enrollaban. También lo hacían en tablas de madera, también en pieles de animales curtidas, ahí escribían. Cuando apareció la tinta, cuando apareció ya el papel, ya la cosa fue mejorando, pero antiguamente, ante esa condición rústica, pues ellos empleaban estas cosas. Entonces, los escribas eran los que copiaban y copiaban y copiaban los escritos. Cuando se trataba de asuntos como es la palabra de Dios, para ellos eran muy temerosos. Incluso cuando se topaban con el nombre de Jehová, tenían que ir a lavarse las manos 7 veces y regresar para escribir el nombre de Jehová o Yahvé, como era antes sin vocal. Bendito el nombre del Señor. Y todo esto, hermano, fue lento, pero hubieron cientos y cientos de escribas que continuamente escribían, así como los reyes también tenían sus escribas. Los reyes decían: quiero que anotes tal cosa. En el día de hoy yo he tenido un problema de esta naturaleza, ha habido esta situación, quiero que por favor lo tengas por escrito. Entonces el escriba no copiaba directamente, o mejor dicho, no copiaba literalmente las palabras del rey tal como las decía, sino que el escriba tenía la capacidad de ponerle sazón a ese escrito. Es como, por ejemplo, alguien dice: bueno, oye, preséntame un escrito a la compañía tal, porque quiero que me reparen acá la energía eléctrica, qué sé yo. Y usted da la orden, usted le está diciendo que haga un reclamo o algo, pero el que escribe presenta las formalidades del caso, ¿no? Entonces pone el encabezado, que de acuerdo a la fecha en que estamos nosotros viviendo, pone el encabezado, pone la fecha, pone a quién va dirigido y establece un orden. Así eran los escribas antiguamente. Los escribas decían: siendo el día tal, de fecha tal, del año tal, donde gobernaba el rey tal, cuya madre se llamaba fulana de tal. Entonces, una serie de detalles para distinguir quién era el que gobernaba, quién era el rey en ese momento. Y después de eso venía entonces el relato. Y ellos tenían que escribirlo y manifestar, y quedaba en las crónicas de los reyes, quedaba como en las crónicas. Eran como especie de eso que usan los diarios, que usan, hay personas que antes usaban diarios, escribían todos los días lo que le acontecía. Así sucedía. Esas eran las crónicas de los reyes de Israel, y eso quedaba escrito. Entonces, los conocimientos que nosotros tenemos de las cosas que sucedieron en diferentes épocas, en diferentes años y en diferentes gobiernos, es gracias a esas crónicas, a esos escritos, a esos diarios de los reyes, que eran recopilados y guardados celosamente. Eso no lo podían quemar, no lo podían. Ellos, cuando había una guerra y estaban perdiendo, ellos inmediatamente cogían todos los manuscritos, los pergaminos, todo lo enrollaban, lo guardaban y lo escondían, porque para ellos eso era un gran tesoro. Era un tesoro de información, de cultura,
de la vida del rey, del gobierno de su nación. Entonces eso era cuidado celosamente y protegido como oro. Los escritos eran protegidos como oro. Habían escritos que no tenían mayor relevancia, pero otros sí tenían relevancia tremenda. Entonces eso hicieron. Moisés escribió, luego fue recopilado, fue copiado, fue guardado de una manera muy importante. Y esto quedó. Y luego con los años fue descubierto. Porque todo esto que tenemos hoy, hermano, en las escrituras, son libros o escritos descubiertos, porque habían estado enterrados o habían estado guardados en bóvedas, en lugares de algún palacio, y fueron descubiertos. Y al ser descubiertos vieron que era la palabra de Dios, que eran cosas que se habían escrito por mandato de Dios. Entonces ellos lo recopilaban y de esa manera iban guardando más y más y más escritos. Y así, hasta que llegó un momento en que hubo un grupo de hombres que se reunieron, peritos, para determinar qué libros eran inspirados, qué libros no eran inspirados, porque había muchos escritos. Estaba el Apocalipsis de Pedro, vaya. ¿Sabía usted que hay un pergamino que le llaman el Apocalipsis de Pedro? Que Pedro también escribió, pero no lo consideraron importante porque vieron que no era una revelación de Dios, sino una cuestión de Pedro. Entonces no lo tomaron en cuenta y pusieron más bien el Apocalipsis de Juan, ¿no? Eso sí lo consideraron como un hecho inspirado por Dios. Entonces, en todas las épocas, hermanos, en todas las épocas, han habido personas a quien Dios ha escogido, a quien Dios ha separado para preservar su palabra, para preservar su voluntad. Bendito el nombre del Señor. Hombres y mujeres a quien Dios escogió, los separó, para que ellos se encargaran de transmitir su palabra. Hoy tenemos la Biblia y tenemos todo tipo de Biblias de diferentes organizaciones religiosas, pero no todas las Biblias tienen una buena interpretación. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para poder entender las Escrituras y darnos cuenta que estamos leyendo o estamos interpretando correctamente? Necesitamos la revelación de Dios. Necesitamos la revelación y la inspiración del Espíritu Santo, aquel que nos guía a toda la verdad. Bendito el nombre del Señor. Nuestro Señor Jesucristo hizo una declaración extraordinaria. Él declara en el Evangelio de Juan diciendo que el Espíritu Santo, dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Noten qué curioso, porque en una oportunidad el Señor declara y dice, escudriñad las Escrituras, porque ellos son los que dan testimonio de mí. Amén. Y vosotros encontráis en ellas la vida eterna. ¿Verdad? Eso dijo Cristo, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien, pero sin embargo, a pesar de que nosotros podemos leer las Escrituras y tener un entendimiento de lo que leemos, sin embargo el Señor añade otro aspecto más importante aún, que va a unirse a la buena voluntad de leer las Escrituras. Si bien es cierto, usted tiene la buena voluntad, usted tiene todo el ánimo de leer las Escrituras, que es la Biblia, Dios le dice, pero hay algo importante, hay algo que falta. Va a llegar un momento en que el Espíritu Santo vendrá y Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y aquí está enfocando la revelación de la palabra de Dios. Usted puede leer la Biblia, pero Dios dice que hay una revelación. El Espíritu Santo es el que revela su palabra. Y esto lo podemos enfocar más atentamente en los predicadores.
Los predicadores tienen una revelación de la palabra, como lo puede tener cualquier creyente cuando se dedica a hablar de la palabra de Dios. Dios le da entendimiento de las Escrituras. Dios le da discernimiento de la voluntad de Dios. Y eso es por obra del Espíritu Santo en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Eso no viene porque usted es muy inteligente o porque usted tiene mucho conocimiento. No. Eso viene porque Dios, a través de su Espíritu Santo, le revela. Cuando usted se dedique a estudiar las Escrituras, a analizar las Escrituras, usted va a probar y va a comprobar cómo Dios le va a revelar cosas que usted había leído y que nunca la había entendido de esa manera. Pero Dios le va a abrir el entendimiento. Y le va a mostrar cosas tremendas. Bendito el nombre del Señor. Entonces, Dios ha tenido siempre personas a quien Él ha usado para preservar su palabra y para que su palabra la tengamos hoy y podamos disfrutar de ese conocimiento de la voluntad de Dios para nosotros, para que sepamos qué tenemos que hacer, porque el intérprete de la ley responde y dice: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Una pregunta bastante complicada, porque si alguien le preguntara a usted en su concepto tal como usted tiene, si alguien, un familiar suyo, un amigo, una persona en la calle, empiezan a hablar de Dios y alguien le pregunta a usted directamente: ¿y qué es lo que tengo que hacer para ir al cielo? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Qué? ¿Le va a explicar toda la Biblia? ¿Le va a decir, bueno, usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto? ¿O usted tiene que guardar la palabra de Dios? Pero ese es un término general, ¿no? Es como que alguien te pregunte: ¿y cuál será el número de teléfono de los bomberos? Pues tienes que leerte, hermano, el libro de teléfono, ¿no? Búscalo ahí, lo vas a encontrar. ¿Cómo le da la vida eterna? Bueno, tú tienes la Biblia, lee, ahí busca, ahí vas a encontrar. Eso no es una respuesta. Eso es más bien ponerle una carga pesada. Es complicarle la vida. Decía, ¿qué? Pero yo no sé por dónde empezar, ¿qué? No entiendo nada. ¿Quieres conocer el teléfono de los bomberos? Busca la guía telefónica y ahí encontrarás. ¿Y por dónde? Y comienza, está confundido. La guía telefónica es así de ancho. Entonces, esa no es una respuesta válida. La respuesta válida tiene que ser directa. Jesús le hace una contrapregunta a este escriba, porque el Señor quiere saber qué interpretaba él, ya que él era un intérprete de la ley. Le dice: ¿y tú qué crees? ¿Cómo tú lees? ¿Para ti cómo es? ¿Para ti qué es lo que hay que hacer? Bendito el Señor. Es como en la universidad uno le decía al otro: oye, ¿es verdad que cada vez que a ti se te pregunta algo, tú respondes con otra pregunta? ¿Quién te ha dicho eso? Yo estaba respondiendo con otra pregunta. Y el Señor le está respondiendo con otra pregunta. ¿Cómo tú entiendes? Bueno, yo en base a todo lo que he estudiado, a todo lo que yo he averiguado y como intérprete de la ley que soy, resumo que hay que amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y el Señor le dijo: bien has respondido. Haz esto y vivirás. Bendito el nombre del Señor. La gente en realidad no sabe qué es lo que hay que hacer para ir al cielo. Hay otros que dicen que no tienes que hacer absolutamente nada. O sea, tú te entregaste a Cristo ya. No hay más nada que hacer. Ya tu nombre está inscrito en el libro de la vida y hagas lo que hagas, te vas para el cielo. Hay otros que no. Hay otros que te implantan la ley.
tienes que obedecer la palabra de Dios. El gran problema es que ellos, el que te dice, tienes que obedecer la palabra de Dios, no te sabe decir qué palabra hay que obedecer. Porque esas personas, sin darse cuenta, te están llevando a la ley. Cuando la Biblia dice que la ley quedó abrogada, que ya no existe. La ley dada por Dios a Moisés con todas sus normas, aún la ley moral quedó abrogada. Por eso hay un Nuevo Testamento, porque el antiguo pacto, el Antiguo Testamento es como que tu papá hizo un testamento primero y te cedió a ti la casa y el camión, y al otro hijo la tienda, y al otro, bueno, otras cosas. Pero después el viejo se desanima y el viejo va al notario y le dice: ¿sabes qué? Quiero cambiar mi testamento, porque este sinvergüenza que le iba a dar la casa y el camión se ha portado muy mal con su madre y no quiero darle nada, así que lo voy a desheredar. ¿Qué hace el notario? Cambia el testamento y hace un Nuevo Testamento. Ahora, pregunta: ¿cuál es el testamento válido? ¿El antiguo o el nuevo? El nuevo, porque el antiguo ha sido cambiado por el nuevo. Eso es lo que pasó. Gloria a Dios. Por eso la Biblia habla de dos testamentos. Entonces, pastor, ¿por qué nosotros tenemos toda la Biblia completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento? Porque nosotros requerimos información. Nosotros necesitamos saber qué aconteció antiguamente. El Antiguo Testamento tiene una riqueza grande de información que valida grandemente el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay profecías importantísimas que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Entonces es necesario. Pero el Antiguo Testamento, muy independiente de muchas cosas buenas, tenía algo por el cual vivían los hombres: la ley. Pero ya no estamos bajo la ley. Entonces nosotros no podemos vivir como vivieron ellos, porque ellos vivieron según la ley. Ahora nosotros vivimos de otra manera, estamos bajo la gracia. Y cuando uno menciona que estamos bajo la gracia, la gente cree que vivimos en un libertinaje, donde todo el mundo hace lo que le da la gana, porque ya no hay ley, porque no estamos sujetos a la ley. Bendito el nombre del Señor. Pero la gracia lo que contiene es algo muy distinto. El Señor dijo: colocaré mis leyes en vuestros corazones. Ya no estarán escritas de la manera en que ustedes siempre las han llevado. Se las pondré en sus corazones. Es decir, en ustedes habrá un estado de comprensión de la voluntad de Dios, que ustedes harán por naturaleza lo que es de la ley, sin tener el conocimiento de ella, porque yo pondré esa ley en sus corazones. Cuando la Biblia dice que Dios pondrá el querer como el hacer por su buena voluntad, está hablando de que Él va a direccionar tu vida, y la va a direccionar a través de ¿qué? A través de su palabra, a través de su voluntad, a través de sus propósitos. Y sus propósitos han estado escritas, pero esta vez estarán en tu corazón. Estarán en tu corazón de una manera diferente a como fue puesta en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que te va a motivar a hacer la voluntad de Dios? ¿O cómo vas a lograr vivir bajo esa voluntad? Porque temerás a Dios, y todo el que teme a Dios va a tener en su corazón, hermano, ese impulso de agradar a Dios, y va a sentir la forma en que debe de agradar a Dios. Y ahí entra lo que dice nuestro Señor: el Espíritu Santo vendrá y tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os hará saber, tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿A quién se lo está
irán a creer en algún momento. A todos los creyentes les está diciendo que el Espíritu Santo vendrá cuando ellos se conviertan, cuando ellos decidan buscar a Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ellos y le dará comprensión de la voluntad de Dios. Por eso es que la Biblia dice que los que hemos nacido de nuevo somos guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Dice que no sabemos, le dijo el Señor a Nicodemo, los cristianos son como el viento, no saben de dónde vienen ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Somos guiados por el Espíritu de Dios. No es que el Espíritu de Dios viene y nos lleva para allá y luego nos lleva para allá. No, está hablando de la comprensión. Está hablando de la alianza espiritual. El Espíritu Santo guiará tu vida. Te dará entendimiento. San Juan escribe en su carta y dice, hijitos míos, vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción misma que está en vosotros, Él os enseña todas las cosas. Eso dice Juan. Está diciendo que hay una guianza, hay una interpretación en la voluntad de Dios en nuestro corazón. Dios nos guía utilizando su palabra. Cuando nosotros leemos las Escrituras, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de muchas cosas que nosotros sentíamos. Es como una confirmación de cosas que nosotros sentíamos. Dice, pastor, lo que usted predicó hoy, mire, justamente esta mañana yo hablaba de ese tema. Justamente yo estaba pensando en aquello. O sea, hay una conexión del Espíritu. Usted no lo sabía de la manera que tal vez se le está explicando, pero ya el Espíritu Santo a usted le estaba guiando de esa manera. Y ahora usted recibe la confirmación en el culto. Bendito el nombre del Señor. Pero ¿para quiénes es esto? ¿Para los que paran jugando todo el día? ¿Para los que duermen? ¿Para los que no estudian? ¿Para los que no oran? ¿Para aquellos que no tienen realmente deseo de hablar de Dios? Para ellos no hay nada. ¿Qué puede haber para ti? Cuando usted estudia una materia en la universidad o en un colegio, una academia, a usted le otorgan obras o literatura clasificada de acuerdo a la materia que usted está estudiando. Usted llega a clases y el profesor dice, muy bien, nosotros vamos a estudiar ahora tal cosa. Y usted lo va a encontrar en el libro tal. O he fabricado unas separatas y quiero que por favor cada uno tenga su separata y lo vea. O busquen en internet tal información. Entonces le da las pautas de la literatura clasificada para ese tema. Dios tiene una respuesta clasificada para cada tema, para cada situación de tu vida, para cada interrogante. Nosotros cuando niños no nacemos sabiéndolo todo. Nosotros nacemos espiritualmente y recién empezamos a estudiar las Escrituras a través de un pastor. El pastor empieza a enseñar y usted empieza a aprender. El pastor tiene que conocer esta materia. Si el pastor no conoce la palabra, ¿qué le va a enseñar? ¿Qué le va a enseñar? El pastor no es un hombre que esté toda la vida exhortando. A veces hay hombres que todo su ministerio es pura exhortación. Le exhortan desde que entra hasta que sale. Le dicen del mal que va a morir. Que si usted no hace esto, que si usted no hace lo otro, que va a ver que la maldición, que esto, que cómo es posible que hayan hermanos aquí así, de esta manera, de esta otra y y bueno, puede que en algún momento sea aceptable, pero no siempre.
toda la vida se la va a pasar exhortando a la gente. Tiene que haber una palabra de edificación, tiene que haber una palabra nueva, tiene que haber algo que nutra el alma, algo que te haga entender las cosas de Dios. ¿Qué significa predicar? La palabra predicar significa triturar, desmenuzar, hacer polvo. Cuando un pastor o un predicador predica el evangelio, lo que está haciendo es desmenuzando la palabra de Dios para que usted lo pueda comer, para que usted lo pueda ingerir. Tiene que desmenuzarlo, porque no se la puede dar así en bruto. Tiene que cocinarlo. Bendito el nombre del Señor. Es como cuando usted le va a dar de comer a un bebito. ¿Qué hace usted? ¿Le da la papa entera? ¿Qué hace? La machuca con un tenedor, la muele bien. Le echa otras cosas y la cuestión es que la hace como un puré y recién cuando ya está suavecito, ahí recién agarra y le comienza a dar por poquito. El niño todo embarrado. Dios, aleluya. Hay quienes salen todos embarrados aquí del... San Pablo dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. La Biblia dice también, por palabra de Pablo, que no os di a beber, no os di a comer vianda, sino a beber leche, por cuanto no sois capaces de recibir vianda. Es decir, ustedes no les puedo enseñar cosas mayores porque se me van a atragantar. Es como que yo le ponga un pescado a un niño lleno de espinas. Ese niño se me va a atorar con una espina. No está preparado, es niño todavía. Dice, os di a beber leche y no vianda porque vosotros sois niños. Y son niños y no han crecido porque sois carnales. Porque mientras que haya celos, mientras que haya contienda entre ustedes, mientras que ustedes siempre estén divididos, siempre serán niños espiritualmente. Nunca crecerán, nunca van a madurar, nunca van a salir de allí. Entonces no puedo darles una enseñanza más fuerte porque se van a atragantar. Pedro dice que los escritos de Pablo, en algunos casos, dice que los indoctos la tuercen. Aquellos que no saben comprender el sentido que Pablo está enseñando, dice, los indoctos lo tuercen, dice Pedro, haciendo entender que había enseñanzas de Pablo que eran realmente complicadas, pero que aquellos que habían alcanzado una madurez sí lo podían entender, mientras que otros no podían entenderlas. ¿De qué estará hablando este? Dice. Bendito el nombre del Señor. Veo algunas caras así. ¿De qué estará hablando el pastor? Gloria a Cristo. Yo estoy hablando de que hay una pregunta suelta en el aire. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Estamos acostumbrados a que la gente nos diga, bueno, mira, tú tienes que hacer esto, y no puedes hacer esto y esto. Ah, ya, ahora sí. Es que eso no existe. Para heredar la vida eterna, en primer lugar, la salvación es gratis. Es una gracia, por eso dice que estamos en tiempo de gracia. Se le llama tiempo de gracia o periodo de gracia a lo que el hombre no puede conseguir con plata, ni con oro, ni con obras. Se alude exclusivamente a la salvación. El periodo de gracia habla de la salvación del alma, de heredar la vida eterna. Esa gracia
fue dada por nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él cargó en sí el pecado del mundo y murió en aquella cruz, Él se llevó nuestros pecados. Tanto los que cometimos, los que podemos cometer y los que tal vez cometeremos en el futuro, que Dios no lo permita. Pero Él cargó en sí el pecado de todos los hombres. Por eso que al ser humano que ha conocido la palabra y peca, lo único que tiene que hacer es arrepentirse y ponerse a cuenta con el Señor. Y automáticamente sus pecados le son borrados. ¿Por qué? Porque ya fue pagado. Ya fue pagado. Ya hubo alguien que pagó por ese pecado. Y cuando usted se arrepiente de corazón, automáticamente lo paga. Por eso la Escritura dice, 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. No está diciendo que tienes que estar cayendo a cada rato. Está diciendo que el precio que el Señor pagó por tus pecados es tan grande que aun cuando tú cayeras 7 veces, 7 veces te perdonaría Dios. Porque la sangre de Cristo ha activado esa gracia. ¿Entiende eso, hermano? Para algunos les cuesta trabajo asimilar eso. ¿Sabe por qué? Porque siempre le dijeron que tenía que guardar la ley. Porque siempre le dijeron que usted no puede pecar. Pero usted se encuentra con una realidad, que usted peca. Y dice, entonces usted se siente frustrado, se siente mal y dice, pero no entiendo, a mí me dicen que yo no puedo pecar, que yo no debo pecar. Pero sin embargo, el otro día hice tal cosa y ofendí a Dios. Y ahora me siento envilecido, me siento miserable, me siento sucio, cochino, apestoso. No tengo cara para presentarme ante Dios. Hace varios días que no oro porque siento vergüenza. Me siento mal, no sé qué hacer. Entonces le vuelven a hablar y le convencen de que usted debe arrepentirse. Y usted se arrepiente de su pecado y otra vez se siente libre, otra vez, hasta que vuelve otra vez a ofender de alguna manera. Y ahora es peor, porque dice, le fallé la otra vez y ahora le he vuelto a fallar. Y ahora sí, ya no me la va a perdonar. Ya. Él me la perdonó la última vez. Yo le dije que me dé la última oportunidad. Y el Señor me la dio. Y ahora lo he vuelto a hacer. Ya estoy frito. Ya no hay más nada. A ver cómo se lo explico para que pueda entenderlo. Voy a tratar de explicárselo como si usted fuera un niño de 5 años. Nosotros nos convertimos a Cristo. Señor nos perdona con su sangre, ¿verdad? Somos hechos nuevas criaturas para no pecar, para hacer la voluntad de Dios. Estamos en nuestro primer amor, todo, y hacemos la voluntad de Dios, y Dios está contento, nosotros también, convertidos en nuevas criaturas. Perfecto. Y claro, todos desearíamos que desde el primer día en que nos convertimos hasta el día de hoy, usted nunca haya cometido ningún fallo. Y eso sería lo más hermoso. Pero la Escritura dice que parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Y por lo tanto esa persona que aparentemente se convirtió, se falló. Otra parte cayó entre espinos. Vinieron las pruebas, las luchas, y no soportó la batalla y fracasó espiritualmente. Otra
Otra parte cayó entre pedregales, que los afanes de esta vida hicieron infructuosa la palabra de Dios en su corazón. Y usted dejó la iglesia, dejó el Señor. Esas personas que habla la Escritura, usted dirá, bueno, pastor, ya se supone que esas personas ya se fueron y se acabó, ¿no? Ya luego se murieron y se fueron al infierno. No. Esas personas tienen la palabra en su corazón. Esas personas creyeron. Esas personas tuvieron luchas por las pruebas, se enfermaron, ¿no? Dijeron, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me sana? ¿Por qué Dios no me da? ¿Por qué estoy así? ¿Dónde está Dios? Y comienzan las dudas y no tiene fortaleza en sí mismo y se aparta. Pero esa palabra está allí. Luego el de los afanes de la vida, las riquezas, las tentaciones del mundo, hacen que esta persona que estuvo bien en un tiempo sirviendo a Dios, luego usted lo ve nuevamente mundano, entregado a vicios, entregado a placeres, perdido. Pero esas personas tienen la palabra de Dios. Han conocido, han escuchado, saben. Ellos se entregaron al Señor. Otra parte cae en buena tierra. Estos son los que dan fruto. ¿Cuánto? 30, 60 y 100%. Ahora, ¿por qué el Señor le pone estas cifras? ¿Por qué le pone estas cifras? ¿Por qué algunos dan a 30, otros dan a 60 y otros a 100? ¿Qué? ¿No pueden todos dar 100? No. Unos dan fruto a 30 porque son más lentos, porque todavía demoran en madurar, son personas que tienen un carácter complicado, no entienden a la primera, hay que hablarle 3, 4 veces para que puedan comprender, o tiene que pasarle algo para que entonces se pongan firmes. Estas son personas lentas. No es que son malas personas, no es que son pecadores, están en la iglesia, dan fruto, pero su fruto es de 30, no es más, no se destacan. Usted ve creyentes que tienen 10 años en una iglesia y siempre lo han sentado en el mismo sitio y nunca han destacado. Es más, ni toman parte. Ni toman parte porque no destacan en nada. Son lentos en su fruto. El de 60 un poquito más avesado. Pero hay otros que dan a 100. ¿Verdad? Estos son los que están consagrados. Y no solamente consagrados, están activos. Se identifican en la iglesia, en la obra y todo. Sirven al Señor en la obra de Dios. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Usted a lo mejor nunca volvió a adulterar, nunca se volvió a emborrachar, nunca buscó prostíbulos como lo hacía antes. Usted de repente ya nunca más engañó a su marido, nunca más hizo cosas malas, de esas graves, terribles. Dios le cambió la vida, usted era vicioso, ahora ya no, tiene vicios. De repente usted era un empedernido fumador de cigarro, no de droga, de cigarro nada más. Y un día en que usted está pasando un altibajo en su vida, una baja espiritual, usted está como frío, le provoca un cigarro. Y usted dice, no, fumar un cigarro. Pero usted dice, el Señor me liberó a mí de eso. Al Señor no le agrada eso. Pero como usted no está a una altura espiritual correcta, usted se ha ido enfriando por muchas razones, el trabajo, ha descuidado su vida devocional, su oración, se ha alejado de los hermanos, ha tenido problemas con hermanos y todo eso lo ha enfriado. Un día que usted está en su azotea solito, nadie lo ve, le prende el cigarro. Como en los viejos tiempos.
usted se siente peor. Porque ya usted dio el paso de lo malo. No es un adulterio, no es una moral, pero ya se fumó un cigarro y es, para usted es grave, por cuanto el Señor lo había liberado. Lo había liberado, pero usted regresa otra vez. Usted regresa. Y ahora se siente sucio, se siente mal. Si usted no responde a tiempo a esa situación y usted no se arrepiente, usted no busca a Dios, le pide perdón, si usted deja que eso continúe, ya no va a ser un cigarro, ya va a ser dos. Y después un ambiente por acá, otro por allá, un ambiente malo, y se va metiendo donde no debe meterse y termina, hermano, un día todo borracho, vomitado. Usted ya no había sido nunca más así. Maravilloso mi Cristo, el Señor. Alguno dirá, bueno, un cigarro al final, pastor, ¿se va al infierno por un cigarro? No, yo no creo que se vaya al infierno porque se fumó un cigarro. Pero yo sí creo que ha dado el primer paso para irse al infierno. Porque eso lo va a llevar a otro cigarro más, y a otro más, y a otras cosas más, y a otras cosas más, y va a terminar en el infierno. Aleluya. Por eso dice la Biblia que el que es inmundo siga siendo inmundo todavía, pero que es santo, santifíquese todavía. ¿Entiende? ¿Y la gracia de Dios en qué consiste? En que a pesar de eso, si la persona se humilla y se arrepiente, reflexiona como el hijo pródigo, el Señor le perdona. ¿Verdad? Le perdona. Esa es la gracia. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que esa es la parte que la gente no entiende. Que esa persona había escalado hasta esta posición. Desde que se convirtió, los hermanos lo conocen, los hermanos han trabajado con él en la obra, han servido al Señor, han estado en los ayunos, han cantado, de repente tocaba un instrumento, de repente cantaba. Tenía alguna participación que lo destacaba dentro de la iglesia. Tal vez se casó siendo cristiano, tuvo hijos, hogar cristiano, todo. Pero cuando él hace lo que hizo, se viene abajo todo. Se viene abajo todo. El Señor le dice, yo te perdono. Yo siempre te voy a perdonar. Si tú vienes a mí, el que a mí viene yo no le echo fuera. Yo te perdono. Pero vas a tener que empezar de abajo. Y lo peor, vas a tener que empezar a limpiar todas las ruinas que has creado. Y esa es la parte complicada. Porque ¿qué es lo que quiere el hombre? El ser humano quiere ser perdonado y quiere estar en una posición alta. No puede. Tu pecado te echó a perder. Miren, al hijo pródigo le dieron una herencia. ¿Qué hizo con la herencia? La malgastó con prostitutas, rameras, hizo su vida miserable. Luego dijo, me levantaré y vendré a mi padre. Se arrepiente. Regresa donde su padre. ¿Su padre qué hace? Lo perdona. Lo abraza. Le dicen, traigan zapatos, traigan un vestido nuevo, pónganle un anillo en el dedo, este es mi hijo muerto era, revivido, estuvo perdido, ha sido hallado. Eso habla de la gracia, del perdón inmerecido. El padre lo perdona. Muy bien. Ahora, pregunta, ¿le volverá a dar la herencia? Ya no, porque ya se la dio. Y ya la perdió. Cuando el hijo mayor le reclama, tú nunca me has dado un cabrito, él le dice, hijo mío, todas mis cosas son tuyas, ya no son de él, del menor. Al menor lo despilfarró. Todo lo que hay acá no le pertenece.
molesto porque cree que el otro va a venir a quitarle lo que le pertenece. Y no es así. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que las consecuencias de nuestros actos nos traen calamidades, nos traen deshonra, nos traen vergüenza. A pesar de que el Señor te ha perdonado, tú todavía vives con la vergüenza porque le fallaste a tu mujer, te fuiste con otra mujer y ahora toda la familia de ella te odia y ella misma a lo mejor te odia. Pero tú ya le pediste perdón a Dios, estás viniendo a la iglesia, el Señor te ha perdonado. Esa es la gracia. Pero el que te ame tu esposa, ese es otro cantar. El que te ame la familia de ella, ese es otro cuento. ¿Sí me entienden? Por eso que ahora tú vives un cristianismo infeliz y tú dices, pero yo no entiendo el cristianismo porque hasta ahora yo le pido a Dios que mi esposa me perdone, pastor, y nada. Y han pasado un año y no me quiere perdonar. Yo ayuno, yo oro, yo hago vigilia para que el Señor me responda y que me ame. Es que lo que tú hiciste fue tan grave para ella, tan doloroso para ella, que ella pues no te quiere amar. Dios no va a obligarla a ella a amarte, porque no puede obligarla. Eso es algo que tú tienes que ahora trabajar para ganártela. Pero de que Dios te perdonó, a ti te perdonó. Tu mujer no te perdona, la familia de ella no te perdona, pero Dios sí. Y esa es la gracia. ¿Entiendes eso? Y ahora, pastor, tengo que vivir así con el odio toda la vida. Bueno, no lo sé. Pero de que te perdonó el Señor, te perdonó. No puedes quejarte en ese sentido. Porque peor hubiera sido que te odie la mujer, te odie la familia de él y te odie Dios. Y Dios no odia. Dios perdona. Cuando su hijo hace algo mal y luego sufre las consecuencias, ¿qué le dice el papá o la mamá? ¿Ya ves? ¿Para qué hiciste? Pues yo te dije que no lo hicieras. ¿Ya ves? Ahora pues, aguanta. Aguanta. Y Dios te dice a ti hoy, aguanta. Sigue buscándome. Y trabaja. Tienes que ahora hacer un doble trabajo. Ganártela de nuevo. Puede que te perdone, puede que nunca te perdone. Eso no es mi culpa, dice Dios. Mi gracia siempre estará sobre ti. Yo trataré de ayudarte en todo, de fortalecerte, de hacerte pasar los momentos amargos. Pero esta es la consecuencia de lo malo que tú hiciste. Y Dios no va a tapar eso. Miren, en la Biblia están los grandes héroes de la fe. Los grandes hombres de Dios, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Sin embargo, así como Dios los vuelve héroes de la fe, les menciona sus pecados en lo mismo. Les menciona sus pecados. Sus pecados que los hicieron sufrir, que los hicieron retroceder, que les hicieron perder batallas, que los hicieron andar errantes, que les hicieron llorar. Sí. Pero Dios los perdonó. Dios los levantó. Pero su crisis la tuvieron que pasar. El deshonor, la vergüenza, la deshonra la tuvieron que pasar. Porque cometieron cosas que no debieron cometer. Y ahora sufren las personas, los creyentes que hoy pecan, sufren esa consecuencia. No es que Dios los está castigando, dice, Dios me ha castigado, pastor. Me has detectado cáncer. Dios no te ha castigado, Él no te ha mandado el cáncer. Aleluya. Es más, Él te puede sanar tu cáncer.
Lo que tú hiciste mal y estás sufriendo consecuencias de eso. Pero Dios no te mandó ningún castigo. Dios lo que hace es que si tú te humillas, te perdona. Y vienes a ser su hijo otra vez. Aleluya. Que estés enfermo, que hayas perdido tu casa, que hayas perdido tu hogar, que hayas perdido tus hijos, que te hayan botado del trabajo. Eso no es culpa de Dios. Fueron tus malas decisiones, tus malas obras, tus malos pasos, tus pecados, lo que te trajeron todo eso. Pero no fue Dios, fuiste tú. Bendito sea Dios. La gracia es que 7 veces te caes, 7 veces te perdonan, 7 veces te levantan. Pero las consecuencias, eso sí vas a tener que pasarlas. Vas a tener que sufrirlas. Bendito mi Cristo. No porque Dios quiera, sino porque tienes que poner ahora de tu parte y trabajar en aquello que destruiste. Y eso se llama la ley de la reposición. Tú le robaste a fulano y tú vas y le pides perdón. Perdóname, yo te robé $5,000. ¿Me perdonas? Sí, yo te perdono. ¿Y mis 5,000? No, pero ya me perdonaste, pues. Restitúyele. Si estás arrepentido, yo te voy a pagar tus 5,000. Perdóname, yo te lo voy a pagar. Y ahí empiezas a pagar, que sea de dólar en dólar, pero empiezas. Y eso es lo que restituye tu dignidad. Porque hay un sincero arrepentimiento. Entonces eso es que perdóname que te robé y no te devuelvo nada. Olvídate. Esa persona de repente tiene más amor que tú y te va a decir, yo te perdono, quédate con todo, no me importa. No me interesa. Pero el concepto que va a tener de ti hasta su muerte va a ser de lo peor. Amén. Y eso no lo podrás cambiar. Y donde quiera que vaya va a decirlo. Es un sinvergüenza. Me robó $5,000 y nunca me devolvió. Todavía tuvo la caradura de venir a decirme que lo perdone. Y nunca me dijo voy a pagarte. ¿Se da cuenta? Son las consecuencias. Me pasé el tiempo, ¿no? Tengo muchas cosas por hablar. Pero déjeme terminar. ¿Cómo heredar la vida eterna? No hay que hacer nada para la vida eterna. Eso es una gracia de Dios. Es un regalo de Dios. Tú puedes haberte apartado del camino del Señor y en el último minuto de tu vida te arrepientes y te vas al cielo. Dice, no es justo, pues, pastor, porque yo he estado 20 años acá luchándola para ganar el cielo y para que este sinvergüenza estaba en fiesta con mujeres, estoy en el último minuto se arrepiente y se va al cielo, no fastidies. Entonces yo también me voy a pachancar y todo, en el último minuto también me arrepiento. Es que tú no sabes si tendrás un último minuto. Nadie lo sabe. En plena pachanga alguien dispara, no tuviste tiempo de decir perdón, nada. Se lo ofrece todo y al suelo. ¿Y a dónde te vas? Nadie puede decir, yo voy a hacer esto y en el último minuto me arrepiento. Tú no sabes si tendrás un último minuto. De repente esa persona no pensaba arrepentirse. Pero al verse en agonía, alguien le dice, pide perdón y él, Señor, perdona. ¿Lo perdona o no lo perdona? Es sinvergüenza, ¿crees que te voy a perdonar en el último minuto? ¿Estás loco tú? ¿Cómo? Lo perdona. Porque la sangre de Cristo ha establecido esto. Perdona al que se arrepiente. Heredamos la vida eterna por gracia. Sufrimos consecuencias de nuestros pecados. Pero la salvación es grande. No es porque te vistes con falda larga que te vas al cielo. No
igual te bajan el pantalón, igual te suben la falda, así sea larga. Cuando alguien peca, así tenga la falda larga, la rompe en ese momento y se acabó la canción. ¿Qué falda larga ni falda larga? Cuando te das cuenta estás sin falda. Así que no es la falda larga la que te lleva al cielo. No es las normas, los dogmas y las cosas que ponen en las iglesias. Por eso el Señor le dijo al intérprete de la ley: bien has respondido. Amarás a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es suficiente. Inclina tu rostro y cierra tus ojos, porque si no, no voy a parar. Yo quiero orar por ti esta noche. Quiero pedir a Dios por ti. Bendito el Señor. Aquí hay vidas que siempre han estado bajo normas, bajo leyes. Pero sus vidas espirituales siempre han sido un desastre. Les gusta guardar normas, pero no mantienen su vida espiritual. Siempre terminan pecando. Amar a Dios implica ir más allá que venir a un templo, más allá que vestir de una forma, más allá que guardar una apariencia. Amar a Dios es una entrega, es algo que te lleva a hacer su voluntad, es ser guiado por el Espíritu Santo, es comprender las Escrituras y llevarlas a la santidad. Eso es amar a Dios. Y amar a tu prójimo es precisamente que cuando tenga la oportunidad, porque se da el ejemplo de que un levita vio un herido, el sacerdote vio un herido y el samaritano también lo vio. Los dos primeros no lo ayudaron, el samaritano lo ayudó. La Biblia no dice que tienes que ir a buscar a los heridos y que tienes que ir a buscar a los que están necesitados, porque no necesitas caminar mucho, no necesitas ni de salir del templo. Aquí mismo hay gente muy necesitada. Lo que la Biblia dice es que cuando haya el motivo, la razón de hacerlo, cuando se presente la oportunidad, entonces lo harás. Y eso no es siempre. Pero llegará el momento en que tendrás que ayudar a alguien. Entonces lo harás. Y eso es amar al prójimo. Si hay alguna vida esta noche que diga: pastor, haga una oración por mí. Quiero entregarle mi corazón a Cristo. Quiero entregarle mi vida a Cristo. Quiero pedirle perdón por mis pecados. Si hay alguien, levante su mano ahí donde está y haré una oración por usted. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Levanta tu mano, Dios te bendiga. Voy a orar por ti. Todo el que levantó su mano, póngase de pie ahí donde está en su sitio. Ahí donde estás. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Dile al Señor: Señor, yo te he ofendido. Lo lamento. Perdona. Tú vas a recibir su perdón esta noche, porque Él te ama. Él te ama. Y cuando Él te perdone, serás bendecido.
y bendecida. Tendrá su protección y su ayuda, su fortaleza. Pero si no te arrepientes, si mantienes tu vida así como siempre, desagradando a Dios, nunca serás bendecido. Nunca podrás tener los privilegios que Dios da a sus hijos. Voy a orar por ti. Toda la iglesia se pone de pie. Me ayuda a orar por esta vida sincera. Vamos a pedir a Dios por ellos. Y el Señor sabe quiénes son. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, tu palabra ha sido dada, Señor. Y yo sé que muchos han comprendido tu palabra. Yo te pido que tu misericordia una vez más, como siempre lo has hecho, se manifieste sobre aquellos que con sinceridad reconocen haberte ofendido, reconocen haber pecado y te piden perdón. Tu palabra dice que el que a ti viene tú no le echas fuera. Tú perdonas a todo aquel que se arrepiente, Señor. Y en este momento fluya ese perdón en la vida de ellos y se produzca el cambio, la fortaleza espiritual, esa llenura de tu presencia en ellos, esa santidad que ellos necesitan recibir, que es tu presencia, Señor. Llénalos de ti y desbarata toda obra de las tinieblas, aquellos que estén atados, algunos más graves que otros, atados por fuerzas demoníacas, por poderes demoníacos más fuertes que en otros. Señor, ato ahora y se rompan las cadenas. Declaro liberación, declaro que se rompan las cadenas espirituales, que toda obra demoníaca salga de ellos, que en estos momentos se desate toda ligadura, que tu palabra, Señor, penetre hasta el corazón y liberte, que tu presencia santifique cada vida y se han hecho nuevas criaturas, Padre. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícelos, Padre. Y los que están enfermos, mira a nuestra hermana Lita, Señor, te pedimos que sigas haciendo la obra en ella, que le siga dando esa fortaleza en su organismo, ese embarazo, Señor, que ha tenido problemas, Señor, dale la victoria total, que pueda tener un alumbramiento normal, sano, completamente, Señor. Bendice cada hermano y hermana que esté enfermo. Libértalo de sus enfermedades y dolencias, Señor. En el nombre de Jesús. Y tú recibes toda gloria, honra y alabanza, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.